Bueno, la idea de hoy es charlar de este artículo que me pareció súper interesante, por lo menos a mí. ¿No antes, no? Sí. Sí, Bueno, lo perdón, para conocen los todos, votantes que no famoso, me conocen, famoso. soy Juan Martín y Silveira, ya soy parte del servicio hace unos años, por eso me conocen la mayoría. Nada, les quería mostrar, le propuse a Dean mostrarles ese artículo porque me parece muy interesante lo que muestra como resultado en sí, como trabajo de investigación, es bastante complejo el análisis que hicieron, porque tuvieron que cambiar el objetivo por la pandemia, entonces hubo que acomodar varias cuestiones de datos y el análisis es realmente complejo. Me quedo con los resultados que obtuvieron y los gráficos que muestran que son realmente interesantes, pero es algo de lo que más o menos se viene publicando en sí, que es la, el, el impacto que tiene tanto la sincronía, ¿sí?, como los esfuerzos post-inspiratorios en el práctico. El artículo se basa en eso, ¿sí? Los autores, bueno, son Coifart, José de Anti, que es acá argentino, Irene Telias, y son todos parte del equipo de Goliger y Brochard, el equipo de la gente de Canadá. El objetivo del artículo en sí es describir la variabilidad de las condiciones de la carga contracting del diafragma, ¿sí?, durante la ventilación mecánica, y establecer si estas contracciones asincrónicas y durante un esfuerzo máximo se asocian o no al desarrollo de falsa de la actividad del diafragma, ¿no?, o lesión diafragmática, o cambios en el diafragma. No siempre es lesión, genera a veces cambios nada más. Uy. Para esto los autores desarrollaron o propusieron un trabajo fisiológico prospectivo que comenzó en el 2014, está registrado en 2017, pero en 2014 empezaron a registrar a los pacientes en 3 unidades simultáneas donde incluían a pacientes que iban a estar intubados al menos 36 horas, ¿sí?, y más de 7 días. Los que iban a estar intubados menos de 7 días los excluían, pero ingresaban todos, ¿sí?, pacientes con lesión cerebral, con distrés, con neumonía, ingresaban todos al estudio. El método que utilizaron, bueno, es la colocación de manometría esofágica. Como ustedes saben, para monitorear la actividad del diafragma se necesitan dos balones, un balón esofágico y gástrico, que además contaba con una placa de electrodos para trabajar y medir la actividad eléctrica del diafragma. Entonces tenían todo el combo, ¿cierto? La presión transdiafragmática y la actividad eléctrica. Eso sería lo ideal para ver si realmente se afecta o no la actividad del diafragma. Los autores registran la presión de la vía aérea, la presión gástrica, la presión esofágica, la actividad eléctrica, 5 minutos cada una hora durante 7 días. ¿Sí? Eso fue el método de medición hasta la extubación o la muerte del paciente. La presión transdiafragmática se obtiene de una resta en tiempo real de la presión esofágica y de la presión gástrica, la presión transdiafragmática, también, la presión transdiafragmática. Registran variables de edad, sexo y diagnóstico de ingreso, comorbilidades, gravedad de la enfermedad y disfunciones orgánicas. Esto nos va a hablar, obviamente, de la clase de paciente que tenemos. Los ajustes de la ventilación mecánica registrados de manera diaria, y ellos utilizan este término que se viene aplicando también, que es este acoplamiento neuromuscular, ¿sí? Lo que ellos hacen es registrar tanto la presión a través de la transdiafragmática con la actividad eléctrica. ¿Sí? Ese es el acople neuromuscular, el impulso y la presión que genera el músculo. Entonces ellos lo calculan en base a una propuesta de Vellani, que es esto: desde la base hasta el pico, ¿sí?, la correlación entre la PDI y la E. ¿Está bien? Eso es lo básico o lo más importante que ellos van a monitorear durante el estudio. A su vez, incluyen el espesor del diafragma y la fracción de engrosamiento en relación a este acoplamiento neuromuscular. Lo que ellos van a buscar después es cómo es la relación, ¿sí? Si hay mayor acoplamiento neuromuscular, cómo afecta o no al diafragma, ¿sí?, en la estructura. ¿Está bien? Si hay algo que no, si voy muy rápido me avisa. El análisis de las señales era la PMUS. Ellos lo calcularon en base al acoplamiento neuromuscular por el delta de la actividad eléctrica por el factor de corrección que usamos para el delta POC. Eso es el PMUS. Y definieron la carga post-inspiratoria, que acá viene lo interesante, porque sabemos cuál es la carga inspiratoria, ¿cierto? Cuando el diafragma hace fuerza. La carga post-inspiratoria es cuando se da por fuera de la actividad inspiratoria del ventilador. ¿Vieron lo que pasa con el pie reverso? Bueno, más o menos ha sido eso.
ellos quieren establecer cuánto de esa carga posinspiratoria afecta al diafragma. ¿Está bien? Ese es el objetivo principal del estudio. Ahora, ¿cómo definimos actividad posinspiratoria? Bueno, no está muy claro. Los autores proponen dos definiciones. Una definición estricta, donde establecen un valor de flujo de 0,33 litros por minuto de caída del flujo con una actividad eléctrica de mayor a 5 microvoltios. ¿Sí? Esa es la definición estricta. Si no cumple eso, no es estricto. Y una definición sensible, que es la de abajo, donde ellos establecen, no toman en cuenta el flujo, pero sí una actividad de diafragma mayor a 3 microvoltios después de la actividad inspiratoria del ventilador. Es como más abierta, digamos, como que tomaría más ventilación, ¿sí? Esto es porque justamente no está clara la definición, ¿sí? En cuanto al análisis estadístico, acá es realmente un desafío leer este artículo desde lo estadístico, pero lo que ellos establecieron en un principio es una muestra original de 60 pacientes, ¿sí? Para obtener un poder del 91% para detectar esta interacción entre el EDI y el grosor del diafragma. Ese fue el objetivo original, ¿sí? Trazar el acoplamiento neuromuscular con el grosor del diafragma y la estructura. Como no pudieron continuar con el reclutamiento por la pandemia, lo cambiaron para evaluar esta actividad posinspiratoria. Esto fue a partir de la pandemia. Entonces hubieron 3 años en el medio donde reclutaron pacientes que cuando cambiaron el objetivo no tenían las mediciones iniciales del punto cero que ellos establecieron que era el momento de la actuación, ¿sí? Entonces a partir de ahí hicieron una serie de análisis, predicciones y tratando de arrastrar los datos hasta el punto cero de los que ya habían medido y tratando de predecir cómo se iba a comportar este acoplamiento neuromuscular, que era lo que ellos querían ver con la actividad posinspiratoria. Hay un análisis bastante interesante que después, si quieren, les paso y lo leo por su cuenta. Realmente me costó entenderlo. Creo que todavía no lo terminé de entender cómo hicieron esta parte de matemáticas, pero a fin de cuentas y práctico es eso. Como salvedad es esto que les decía, tuvieron que cambiar el objetivo, para lo cual los autores llegan a unos resultados de 45 pacientes que estaban en condiciones de ser analizados, de los cuales fueron filtrando las imágenes que no eran, que tenían mucho ruido, las imágenes que no, las señales que no eran claras o donde había algún artefacto, las fueron descartando. Eso se hace de esa manera, ¿sí? Lo mismo que utilizaron un software de detección de asincronías, las que eran medio dudosas, tratando de hacerse todo un filtrado manual de las señales para llegar a un punto de 5.102 horas pacientes de señales para analizar, ¿sí? De esos 40. ¿Está bien? Es una barbaridad. Bueno, en base a las características de los pacientes y la tabla 1, lo que ven es que tenemos muchos pacientes con neumonía y 22% de estrés. A mí realmente me pareció bastante, porque tengan en cuenta de que esto fue pre-pandemia, entonces 22% me pareció bastante. Post-pandemia habrá sido 150%. Lo otro es la gravedad de los pacientes. Era paciente que estaba realmente moderado, severa gravedad. Y otra cosa que me llamó la atención de la tabla 1 es que usaban modos presión control. Esto algo que discutíamos con Vika el otro día, si solo se usa volumen control. Bueno, fíjate que usan presión en como 3%, ¿no? Llamativo, pero se pasa de esa manera. Bueno, acá empiezan los gráficos listos. Lo que pasa acá es lo que ellos están midiendo es la actividad eléctrica, ¿sí? Y la actividad de la presión, ¿no es cierto? Que esto que decíamos del acople neuromuscular. Fíjense cómo acá está estratificado con la intensidad, ¿sí? El azul para la ausencia y el rojo para la máxima actividad. Lo mismo con la presión. Y fíjense de este lado la proporción de los pacientes, el número de horas de intubación y, bueno, el número de pacientes reclutados, ¿no? Fíjense que al inicio, a la hora 0, hay casi ausencia de actividad. En la mayoría del 75% de los pacientes no hay actividad del diafragma, actividad eléctrica, ¿sí? A la hora 0. Y esto se extiende a la hora 24 y a la hora 48. Fíjense que hay un montón de pacientes que siguen sin actividad, ¿sí? Al contrario de la actividad eléctrica máxima, que ellos lo establecen por encima del 25 microvolts, de 20 microvolts, fíjense que
al inicio casi hay muy pocos pacientes que tengan actividad excesiva y al final hay unos cuantos que tienen actividad excesiva. Entonces tenemos los dos contrapuntos, ¿sí? Y en el medio, algunos pacientes que tienen una actividad entre 10 y 20. ¿Está bien? Pero es llamativo esto, que de 0 a 24 y 48 hay muchos pacientes que no tienen actividad, ¿sí? En cuanto a la presión, fíjense que es un poco más de lo mismo. Hay una gran cantidad de pacientes que no tienen actividad en cuanto a la presión, pero fíjense la diferencia en cuanto a la presión máxima. Mayor a 25 no hay tantos en comparación con la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces acá es donde empezamos a ver que cuando pasa la cantidad de horas, el paciente ventilado, hay un mayor desacople, ¿sí? Hay mucha actividad eléctrica con poca producción de presión. ¿Está bien? Esto es en base a la detección de asincronías que ellos fueron viendo. Lo mismo, tenemos proporción de pacientes, horas de intubación, y acá tenemos la descripción de los colores, ¿no es cierto? La aparición de asincronías. Fíjense que la mayoría de los pacientes tiene, a medida que pasan las horas, múltiples asincronías con un predominio de el ciclado prematuro, fíjense que son los anaranjados, el trigger reverso sin doble disparo es bastante frecuente junto con el ciclado prematuro. Esas son las dos asincronías más frecuentes y además múltiples asincronías. Y esto en cuanto a la definición de... No lo aclaro. Probablemente se condiga con las primeras 48 horas que estuvieron sin actividad eléctrica, tener presión control, no es nada, y a medida que va pasando el tiempo, llegan a la semana, tienen más actividad eléctrica, igual. A medida que ahora muestro un gráfico de los modos, ¿sí? Pero no aclaran en qué momento estaban en qué modo. El gráfico de abajo, fíjense que es esta definición sensible y restricta que les dice hoy, una tomaba en cuenta el flujo de manera estricta, la otra no, donde ellos van a ver que obviamente la definición sensible, o sea, la que abarca más, tiene mayor presencia de actividad post-inspiratoria en este tipo de pacientes, ¿sí? Eso se ve bastante evidente. Y esto está... ¿Cómo? Claro, porque como no hay una sola definición o un consenso en cómo definir la actividad post-inspiratoria, ellos pusieron dos definiciones. De esa manera poder englobar a todos, digamos. Es lo que entiendo que es lo que hicieron. En este gráfico lo que van a ver es las dos asincronías predominantes, ¿sí? Que ellos propusieron, que ellos observaron, también no propusieron, sino el trigger reverso y el ciclado prematuro. Fíjense cómo, no sé si alcanzan a ver, la actividad neumática o la actividad del ventilador está con una línea gris muy clarita. La actividad, la línea amarilla representa el inicio de la actividad del diafragma, en este caso, bueno, es un trigger reverso. La línea celeste es la que muestra el desencadenamiento del doble disparo. Y esta franja gris, no sé si la alcanzan a ver acá, es lo que ellos miden como actividad post-inspiratoria, ¿sí? Que es lo que estamos evaluando. Fíjense que, un detalle, como cesa cuando inicia la línea celeste, que es donde empieza el doble disparo, que es donde cesa la actividad post-inspiratoria, claro. Porque cuando se desencadena el trigger reverso, el paciente se activa posterior al inicio, pero cae en la actividad post-inspiratoria porque el ventilador mete un doble ciclado, mete un doble ciclado. Entonces, si el diafragma ahí pierde el actividad. ¿Entiende? Eso es un pequeño detalle. Y en cuanto al ciclado prematuro, es un poco menos cantidad de líneas. Fíjense cómo esta área gris representa la actividad post-inspiratoria. Todo hasta acá es ciclo inspiratorio soportado por el ventilador, por eso no hay carga, ¿sí? Y cuando empieza la actividad o el pico hasta un 70% se considera de la ELI, que el diafragma se mantiene activo. Fíjense cómo la franja gris, ¿sí? Se traslada hasta este punto de la línea roja, que es donde cesa la actividad, ¿sí? Entonces hay una carga post-inspiratoria importante tanto en el trigger reverso como en el ciclado prematuro. Este es el gráfico de dos modos, Pau. Fíjense que concéntrense acá abajo, que es la actividad post-inspiratoria, ¿sí? Donde el modo presión de soporte, llamativamente, tiene mayor carga post-inspiratoria. Ahora les muestro algunas de las conclusiones. Lo mismo que el modo CPAP,
Y si ven acá la prevalencia, en modos de soporte tienen mayor prevalencia de actividad posinspiratoria. ¿Sí? Este es un gráfico que, soy sincero, me costó entender, pero voy a tratar de explicárselo. Es un gráfico que va a considerar arriba la actividad muscular excesiva durante el ciclo inspiratorio, ¿sí? Y el gráfico de abajo es la actividad del diafragma posinspiratoria. Es lo que vimos recién en las asincronías. ¿Está bien? Las líneas de color de arriba, las diferentes líneas, van a representar variables que van a ser independientes. Por ejemplo, la carga, el esfuerzo, el tiempo, ¿sí? Son variables que no dependen de nadie, sino que se analizan solitas, y se hace una relación con el acoplamiento neuromuscular que nosotros tenemos que ver, que es esa funcionalidad del diafragma, ¿sí? Entonces, el análisis lo que va a hacer, o este gráfico lo que intenta representar, es cómo esas variables independientes impactan sobre la variable dependiente, que es el esfuerzo, el acoplamiento a lo largo del tiempo. A resumidas cuentas. Y las áreas grises van a representar el p-valor o el intervalo de confianza. En cuanto a la actividad muscular, ¿sí? La presión en sí que se desarrolla durante este tiempo, los autores no vieron mucha correlación entre la intensidad de la actividad inspiratoria y el acople neuromuscular. ¿Sí? Es como que la actividad elevada no repercutía tanto en el acople neuromuscular, pero sí en la actividad posinspiratoria. La actividad posinspiratoria del diafragma sí tiene un impacto en el tiempo mayor sobre la actividad, sobre la característica del neuroacoplamiento. Y eso es lo que los autores ven en estos dos gráficos de abajo, ¿sí? Esto es un poco con respecto a la estructura del diafragma, ¿sí? Cuando visto a través de ecografía, lo que ellos veían es que midiendo el diafragma diariamente y evaluando el acoplamiento neuromuscular, ¿sí? Este es el punto cero. Cuando había menor acoplamiento neuromuscular, caía el porcentaje de fracción de acortamiento, lo mismo que cuando había un aumento, ¿sí? Aumentaba el porcentaje de acortamiento. Eso no quiere decir que el diafragma sea más fuerte, sino que probablemente esté más edematizado. ¿Sí? Entonces, los dos extremos son malos, digamos, la atrofia y la pérdida de porcentaje, y los porcentajes de engrosamiento muy altos nos hablan de edema. Entonces, el punto intermedio ese de 0 a 20 sería lo ideal, pero fíjense cómo el neuroacoplamiento, tanto bajo como alto, se puede lesionar el diafragma. Eso es lo que ellos ven. Lo mismo que la fracción de acortamiento, hay una relación directa entre el aumento del acoplamiento neuromuscular y la fracción de acortamiento. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Si la fracción de acortamiento es muy alta, es cuando el paciente está haciendo mucha fuerza, ¿sí? Y eso se va a correlacionar con un grosor basal más alto o más atrofiado, ¿sí? Y esto es la comparación del acoplamiento neuromuscular con la relación de ventilación rápida y superficial en pacientes con presión durante la prueba de ventilación espontánea. Hay una alta correlación también entre un mayor acoplamiento y mayor número de la relación. ¿Sí? Bien. Perdón. Sí. Esto de ecografía, ¿qué momento de todas esas horas lo hacían una vez por día. Una vez por día la valoración del grosor y en la fracción de acoplamiento. No sé qué hora, pero lo hacía. Las otras mediciones se hacían 5 minutos cada una hora. Bueno, eso es en cuanto a los resultados, ¿sí? La discusión, yo marqué algunas cosas en rojo que son para mí más importantes o más interesantes del artículo y que tienen más un impacto práctico, que es para lo que leemos, que es el trabajo posinspiratorio es común en pacientes ventilados, ¿sí? Vieron que además de los que tenían asincronía, también los que no tenían asincronía tenían algún trabajo posinspiratorio, principalmente modos por presión de soporte, ¿sí? La contractilidad del diafragma fue muy baja en las primeras 48 horas, es eso lo que les mostraba hoy de la actividad eléctrica y de la actividad de la presión inspiratoria, ¿sí? Es muy baja y sobre eso también podemos actuar. Quizás no tener el paciente dormido 48 horas, a menos que sea un estrés muy severo o un paciente neurocrítico, al resto hay que tratar de despertarlo lo más posible, ¿sí?
El aumento o la disminución del grosor del diafragma se asocia a un menor acoplamiento neuromuscular porque nos habla de la funcionalidad del músculo. Esto también es interesante, esto de la carga inspiratoria elevada y la carga post-inspiratoria son comunes, pero tuvieron más probabilidad de aumentar la lesión diafragmática las cargas post-inspiratorias. Es lo que veíamos en los gráficos anteriores. Esto también me pareció muy importante, por eso lo resalté en rojo, que es lo de la carga post-inspiratoria podría atenuarse durante la ventilación en modos proporcionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mayor sincronía con el paciente. ¿Sí? Lo mismo que optimizar el umbral de presión durante los modos de presión de soporte. Sabemos que la manera de abolir la mayoría de las asincronías en modo de presión de soporte es bajando la presión de soporte. ¿Sí? Es por eso quizás es que había predominancia de este modo durante la presión de sincronía. Entonces fíjense que son dos cuestiones que podemos hacerlas fácilmente. ¿Sí? Y es posible que la carga post-inspiratoria en algunos contextos pueda tener algún beneficio teórico, que es esto que también venimos hablando en los últimos ateneos de mantener el volumen pulmonar al final de la aspiración y limitar las agilidades durante la fase inspiratoria. ¿Sí? Si hay actividad del diafragma post-inspiratoria, probablemente el volumen del pulmón se mantenga más tiempo. Eso está todavía en estudio, pero también lo resaltan los autores. Como los investigadores tuvieron este contratiempo de la pandemia, ellos muestran algunas limitaciones del estudio, que es algo de lo que estábamos hablando, ¿sí? La dificultad para inscribir a los pacientes por este tema de la pandemia. En segundo lugar, esto de que utilizar el método de Belain para calcular el neuroacoplamiento lo establece como algo estable las 24 horas. Sabemos que no es así, que puede variar durante el día, ¿sí? Durante diferentes situaciones, pero ellos lo muestran como una limitante. En tercer lugar, el acoplamiento neuromuscular como sustituto de la función total del diafragma y de los músculos respiratorios, ¿sí? Incluye todos los músculos respiratorios, eso también ellos lo ponen como limitante. En cuarto lugar, esto de el momento preciso del final de la actividad del diafragma, todavía si bien la mayoría de la bibliografía lo define como una caída del 70% de la actividad eléctrica, termina siendo incierto porque quizás en algunos momentos el diafragma se activa un poco más allá, eso todavía no está bien definido, pero ellos lo aclaran. Esto de utilizar el software dedicado a la detección de asincronías puede tener alguna fracción de error, por eso también lo detallan. Esto de las asociaciones observadas no establecen causalidad, ni la dirección de la causalidad tiene que ver con esta manipulación de los datos para llevarlo al tiempo cero de los pacientes que no pudieron vivir al principio, ¿sí? Y la población de estudio que se seleccionó por una alta probabilidad de ventilación mecánica prolongada, lo que potencialmente limita la generalización de los hallazgos, ¿sí? Conclusión del trabajo: la mayoría de los pacientes tienen carga post-inspiratoria, lo que podría asociarse con lesión y mayor compromiso del diafragma, tanto sincrónicos como asincrónicos, con predominio de esas dos asincronías que les decía, ¿sí? Ciclo prematuro y expiratorio. Mis conclusiones personales: corregir las asincronías es algo que venimos trabajando, ¿sí? Tanto el reverso como el ciclo prematuro. El segundo es más fácil de corregir que el primero, ¿sí? Seleccionar correctamente la presión de soporte cuando lo tenemos al paciente. Presión de soporte es vital, ¿sí? Seleccionar el buen nivel de soporte. Tenemos un montón de herramientas para hacerlo, ¿sí? Utilizar más el modo PAP. Por ahí no sé si en las otras hay un título como hay 840 con PAP, uno solo. Terapias son donde más tenemos, por eso me parece que es un modo en el que tendríamos que quizás capacitarnos más, y también capacitarnos un poco más de cómo utilizarlo correctamente y utilizarlo más. Vemos que hay un mucho menor número de asincronías en ese modo y encima sabemos ahora que carga menos al diafragma. Entonces, tiene múltiples beneficios. Y obviamente esto es muy personal, realizar ecografía a todos los pacientes que tenemos ventilados, ¿sí? Así que bueno, con eso cierro. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, discusión. Yo tengo varias. Vos tenés varias. Acá lo tengo, estoy viendo.
¿Cortas la voz? Corto la grabación. Sí.